Muy buena tarde, jóvenes de segundo básico. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. El tema que tenemos el día de hoy es de alguna manera un reforzamiento del tema que tenemos de la clase número 1. Entonces lo vamos a ver así porque yo sé que hemos estado viendo temas un poco extensos, entonces vamos a ir reforzando cada uno de ellos, agregándoles ciertos elementos, pero más que todo es para que nosotros retroalimentemos la información que hemos estado viendo. Yo sé que es muy diferente estar en clase que estar trabajando de esta manera, es por lo mismo que vamos a trabajar de esta forma. ¿Estamos? Entonces para hoy tenemos de alguna forma el tema diversidad de los espacios geográficos. Si ustedes recordarán muy bien, la clase número 1 nosotros conocimos algunos elementos de los espacios geográficos. Ahí fue donde nosotros conocimos los componentes, ¿verdad? De estos y los componentes de los espacios geográficos. Tenemos, si ustedes recordarán muy bien, aquí tenemos unas pequeñas imágenes, tal vez les voy a acercar la cámara para que ustedes puedan observarlos, ¿sí? Tenemos entonces los componentes naturales, ¿verdad? Que prácticamente estamos viendo entonces un volcán, animales, en donde estamos viendo la naturaleza. Recordemos que dentro de la naturaleza podemos dividirlo entre flora, fauna y los recursos que ellos nos dan. Seguidamente tenemos los componentes políticos y aquí estamos hablando ya entonces de lo que es la política o división política de cada país o de los espacios geográficos en donde nosotros como seres humanos nos estamos desarrollando. Seguidamente tenemos los componentes sociales, en donde ya vemos la diversidad cultural, ¿verdad? Y sabemos que no todas las regiones manejamos el mismo o la misma forma de vida. Seguidamente también tenemos los componentes económicos y recordemos que los componentes económicos los veíamos la otra vez también, ¿verdad? Que estos de alguna forma se dividen en tres y vimos lo que eran los elementos, en este caso naturales, ya cuando son trabajados y cuando son industrializados y ahí también trabajamos un poquito estos temas, ¿verdad? En cuestión de materia prima, materia y todo esto. Entonces, esto solo es un recordatorio para ustedes. Y lo último, los componentes culturales, ¿verdad? Que prácticamente entonces ahí sí ya desglosamos a la sociedad en las diferentes culturas que existen incluso dentro del mismo país. Entonces, esos son los espacios geográficos. Si ustedes recordarán, eso lo vimos en la primera clase, en donde ustedes trabajaron también un cuadro comparativo, ¿verdad? Sobre los componentes de los espacios geográficos. Ahora vamos a ver entonces la diversidad de los espacios geográficos. Prácticamente cuando estamos hablando que el espacio geográfico cuenta con flora y fauna, ¿verdad? Estos prácticamente son nuestros elementos básicos para poder determinar un área. Estos elementos entre flora y fauna tienen una relación entre sí prácticamente, ¿verdad? Porque estamos hablando de la naturaleza y podemos asociarlo con los componentes naturales. En esto entonces dice que las temperaturas, la tierra, el agua y el aire tienen esa relación entre sí y por lo tanto nos proveen lo que es flora y fauna. O sea, si necesitamos agua, necesitamos sol, ¿verdad? Necesitamos aire, necesitamos tierra. En cuestión de temperatura, ahí no dice sol, sino dice temperatura, pero estamos asociando ese ciclo o esa relación entre un elemento y otro para poder entender, ¿verdad? Que de esta manera nosotros encontramos la flora y la fauna. Los espacios geográficos, recordemos que tenemos varios, ¿verdad? Dentro del espacio geográfico natural podemos abarcar también sobre los desiertos, los mares, bosques, selvas, llanuras, mesetas, áreas rurales y áreas urbanas. ¿Por qué estamos metiendo áreas rurales y urbanas? Porque de alguna manera también lo que son los componentes culturales, económicos y sociales viene de la mano
con el entorno en donde nosotros estamos, ¿verdad? Nosotros pertenecemos a un mismo planeta y por ende nosotros tenemos la relación con la naturaleza, de alguna manera también con los componentes políticos, porque tenemos relación como sociedad, como países también. Recordemos que hay interacción de un país a otro. Los elementos, en este caso, de los espacios geográficos, tenemos algunos elementos acá. Los primeros que tenemos es el relieve, el clima, la hidrografía. Cuando estamos hablando de estos, estamos hablando de la naturaleza, ¿verdad? Estamos hablando cómo es el relieve, cómo es la tierra en esta área que nosotros hemos estado estudiando. El clima, lo que yo les decía, hay lugares en donde prácticamente se ven las 4 estaciones. En nuestro caso más es el verano y el invierno, ¿verdad? Lo que nosotros manejamos. Hidrografía, recurso hídrico, ¿sí? Nuestro recurso de agua, pues. Cubierta vegetal. En este caso estamos hablando, ¿sí?, de la flora, como es de que están, en este caso, el espacio geográfico natural. Fauna, recursos naturales, especies animales, que estos se derivan, los recursos naturales y la cubierta vegetal de la flora. Y la fauna prácticamente nos está dividiendo en especies animales. Recordemos que hay diversidad de animales. Y los elementos sociales y económicos que vienen enlazados entonces de los componentes sociales, culturales, económicos y políticos. Prácticamente cuatro componentes que vimos en la clase pasada. Entonces, ¿por qué los elementos sociales y económicos son fundamentales? Porque recordemos que de alguna manera estos elementos, ¿sí?, a nosotros como población y gobierno de alguna forma nos dan los servicios. En este caso, ¿verdad?, población y gobierno, la organización que tiene el ser humano. Y lo económico, prácticamente estamos hablando de los servicios, el empleo, las necesidades que nosotros tenemos. Esta sección o estos elementos los satisfacen. Entonces, yo creo que se está comprendiendo un poquito más tal vez lo que es el tema, y vamos a tener una actividad un poquito fácil. La actividad de esta clase es, ¿verdad?, relacionar esta clase con la número 1, y si usted, por favor, tenga también a la mano su cuadro comparativo y va a realizar un análisis de este tema y lo va a plasmar en una hojita, y en esa hojita usted lo agrega a su folder. Y solamente, esa sería la tarea de la clase del día de hoy, porque necesitamos ver que sí se está aprendiendo cada uno de estos temas. Entonces, fue un placer y un gusto saludarlos, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima.